hermanos y hermanas, y sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Yo soy su puro amigo, el Padre Meléndez, el chico de Cristo, súper encendido en el Señor, como siempre. Aquí estamos, como todos los martes, contentos, jubilosos, por poder compartir con ustedes este bonito contenido y este diplomado. De verdad que son tantos los comentarios que nos llenamos de una gran satisfacción, de mucha alegría, de mucho gozo, al ver tantas personas que van aprendiendo sobre el bautismo, Señor, cosa esta que ni nosotros los sacerdotes, dentro de los estudios teológicos profundos, hemos visto tanto contenido en lo que tiene que ver ya con el bautismo. Todo esto es una gran enseñanza para toda la iglesia dominicana y para todas las personas que estén aquí en conexión con la voz de María, el canal que conduce a Cristo. Igualmente los que nos siguen a través de las redes sociales, en las diferentes plataformas, los que están ahí superactivos en YouTube, a través de ese link que le hemos compartido, a todos aquellos hermanos que van llevando una coordinación directa con la Comisión Diocesana de Catequesis de cada una de nuestras diócesis. Ahí están, superactivos, todo el mundo aprendiendo, pero también nos da mucha pena que hay gente que necesitan esto y como que no le van dando el seguimiento. Son muchos los catequistas, aquellos que están encargados de dar la catequesis prebautismal, que necesitan esto, que ellos no lo saben y tienen que conocerlo perfectamente y saberlo. Y me he dado cuenta que en alguna parroquia, eso tundante, como dicen, dejan pasar un contenido tan extraordinario como este, y yo creo que no vale la pena de que uno vaya como dejando pasar un buen contenido, una bonita enseñanza, una gran lección para uno poder dar lo mejor en la catequesis, para ir dando lo mejor en todo. Así es que estamos muy contentos, muy jubilosos de poder compartir con ustedes. Recuerden que estamos en el segundo módulo de este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad, y este segundo módulo se titula, recuerden ustedes, la mistagogia litúrgica del sacramento del bautismo. Y estábamos nosotros compartiendo y disfrutando de ese hermoso contenido de la evolución histórica del bautismo a través de los años, comenzando y teniendo esa apertura desde el bautismo de Juan, que estaba enfocado al arrepentimiento y a la conversión. Ahí tiene su punto de partida, y haciendo todo ese bonito recorrido por todas esas diferentes etapas históricas de la vida eclesial, de la vida de fe, llegando a la edad apostólica, que en el bautismo ellos fueron concentrando todo lo que era esa gran misión, partiendo de ese mandato: vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y desde ahí viene la iglesia llevando a cabo esta bonita misión, y fuimos pasando por esas diferentes etapas, por todos esos siglos. Desde el siglo II fuimos avanzando hasta llegar al siglo X, ahí entrando ya con el Vaticano II. Qué bonito recorrido hizo el padre Huáscar, con una excelente ponencia que le gustó tanto a todos ustedes. Así es que lo felicitamos de todo corazón al padre Huáscar por este bonito trabajo, por sus buenos conocimientos, por su destreza para compartir con nosotros y facilitarnos este buen contenido. Así lo hemos disfrutado todo. Qué bueno que tenemos tantas personas buenas, preparadas, que nos pueden impartir docencia, que nos pueden facilitar un buen contenido para nosotros recibirlo con tanto cariño y con tanto amor. Así va creciendo la iglesia, así vamos creciendo nosotros, así se va expandiendo la catequesis, los catequistas, la pastoral, así van creciendo todos los catequistas en las diferentes zonas pastoral, en las diferentes diócesis, aquí en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Así van creciendo tanto ministros que van aprendiendo y que van recibiendo un bonito contenido. Así es que
hoy lo que nos toca es ponernos la presencia del Señor para darle inicio ya a este segundo tema de este segundo módulo de este diplomado. Así que le invito a todos ustedes a que se concentre bien en su casa, ya tranquilito, para que podamos invocar la presencia de ese Dios que todo lo puede. Y ahí en la pantalla le va a salir ya lo que es la oración inicial, que se la vamos a poner ahí para que ustedes también la vayan compartiendo, la vayan leyendo, incluso puedan tirarle, como le hacen siempre, le tiran toda una foto, es la oración inicial. Dile que no se me pierda el máter allá, que está perdido. La oración inicial que nosotros le vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo encuentro, por la oportunidad de crecer en el conocimiento y en la vivencia de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos inunde con su sabiduría y luz para que podamos entender profundamente el misterio que celebramos y estudiaremos hoy en esta segunda temática del segundo módulo, la mistagogia litúrgica del sacramento del bautismo, en este diplomado sobre el bautismo en espíritu de sinodalidad. Guía nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que abramos camino a la sinodalidad del Espíritu, aprendiendo a caminar juntos en comunión y discernimiento. Que esta clase nos ayude a descubrir la gran riqueza que hay en la vida de la Iglesia y la gran riqueza espiritual que envuelve el bautismo, para que podamos no solo conocerlo, sino vivirlo y compartirlo con alegría y compromiso. Bendice a cada participante, a todos los amigos televidentes que van dándole seguimiento a este diplomado, al equipo docente, al reverendo Padre Huáscar Tarveras, facilitador de este módulo, y a todos los que hacen posible este diplomado. Que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Te lo pedimos a ti en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya estamos nosotros en esa sintonía con el Señor, lleno del Espíritu Santo, con esa gran apertura a cada uno de ustedes para poder recibir esta temática que tenemos preparada en el día de hoy. Un tema sumamente interesante que yo quiero que ustedes le pongan mucha atención, porque ahí como que nos hemos ido descuidando, y es la iniciación cristiana. Eso es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, la iniciación cristiana basada en esos tres grandes sacramentos: bautismo, confirmación y primera comunión. Recuerden ustedes que si una casa no tiene una buena zapata, de que viene cualquier viento, cualquier ciclón o tormenta, la casa va para abajo, no tiene resistencia. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no recibimos una buena iniciación cristiana, que nuestra vida de fe queda siempre empobrecida, pírrica, vamos muy limitados y no avanzamos, no somos sólidos. Por eso nos vamos en las dificultades primeras que podamos encontrar. Así es que con mucha atención, pónganse ustedes ahí con una gran disponibilidad, porque hoy vamos a seguir disfrutando con el Padre Huáscar de este importante tema, la iniciación cristiana. Saludos, Padre Huáscar, ¿cómo te sientes? Saludos, Padre Meléndez, y saludos a todos nuestros televidentes que como cada martes están dándole continuación o continuidad a este diplomado que hemos iniciado ya hace unas semanas, y que la intención es que podamos vivir a plenitud este hermoso sacramento que la Iglesia nos regala, el sacramento de bautismo, que nos hace nacer a una vida nueva. Ya hemos iniciado este segundo módulo, que la intención es que podamos comprender a plenitud los ritos y los signos y símbolos del bautismo, que es la intención que tiene la catequesis mistagógica, que es la comprensión de los signos. En eso consiste la mistagogía, en comprender.
comprender cada rito, comprender cada símbolo, comprender cada acción litúrgica, comprender cada acción sacramental para que se convierta en una riqueza en nuestras vidas. No en solamente un acto vacío, sino en un acto que realmente pueda imprimir en nosotros la riqueza sacramental que la Iglesia quiere comunicar. Y algo muy interesante, Padre Huáscar, y para todos nuestros amigos televidentes, que hasta que nosotros no aprendamos a entender toda esa simbología y esos signos en nuestra vida de fe, y sobre todo en lo que tiene que ver con los sacramentos, y más aún con el sacramento del bautismo, como que nunca vamos a entender, ni vamos a percibir, ni a disfrutar de esa gran riqueza, de esa gran profundidad. Por eso es que le hago la invitación para que ustedes puedan estar ahí muy atentos para disfrutar esto, porque sin esto no puede haber una gran enseñanza y no puede haber un buen despegue. Así es, Padre Meléndez. Exactamente es la intención o nuestro propósito con este tema, de que podamos adentrarnos en el misterio, en lo que simboliza, en lo que trata de comunicarnos la Iglesia a través de la acción litúrgica y la acción sacramental, especialmente del bautismo. Por eso vamos a ver en el día de hoy un poquito sobre lo que es la iniciación cristiana. La iniciación cristiana, que vimos un poquito ya la trayectoria histórica, y vamos a ver un pequeño resumen hoy al inicio para que podamos darle inicio a este tema de la iniciación cristiana, porque tenemos que iniciar desde la historia que fue el tema que tratamos a profundidad el martes pasado, pero que hoy vamos a tratar de iniciar el tema viendo una referencia histórica, para que nos demos cuenta de lo que es la iniciación cristiana y cómo ha llegado a convertirse en lo que hoy la conocemos. Por eso es importante ver todo este recorrido histórico que ha hecho la Iglesia a través de los años. La era apostólica, como vimos en la clase anterior, la era apostólica, la intención, como también decía el Padre Meléndez, la intención era un rito de purificación. El bautismo era visto como un símbolo de arrepentimiento, de purificación y de adhesión al reino anunciado por Cristo Jesús. La intención era que la persona conociera, amara y siguiera a Cristo en la iglesia. Se realizaba preferentemente en agua viva, fluyente, que denotaba movimiento y regeneración. El movimiento necesario que requiere cada persona para cambiar de vida, para vivir una vida nueva. La vida nueva que implica acoger a Cristo en nuestros corazones. Esta profesión, este acto de fe o esta regeneración necesitaba una profesión de fe. O sea, la persona tenía que anunciar y proclamar su fe en Cristo Jesús. La inmersión iba íntimamente ligada a la profesión de fe en la persona de Cristo Jesús. Recordemos que la inmersión tiene un significado muy especial en el bautismo, porque es un adentrarnos en el agua, donde simbolizamos la muerte al hombre viejo, y cuando salimos del agua es el renacer al hombre nuevo. Es la novedad de vida que Dios da cuando somos sumergidos en Él, en el bautismo, y renacemos en Él a través de la gracia y del Espíritu Santo que el Señor nos da en la gracia sacramental. Se consolida esta experiencia progresivamente la fórmula trinitaria que la hemos percibido y la conocemos bien, especialmente en Mateo 28, 19, a partir de los siglos 1 y 2. El bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nace entonces, a partir del siglo II, en lo que conocemos como el catecumenado. El catecumenado entonces se convierte en una necesidad, porque la mayoría de las personas conversas eran personas adultas. Eran personas que pasaban del judaísmo al cristianismo o del paganismo al cristianismo. Y esto pues hacía que hubiera que dedicar una atención especial a esas personas adultas que no conocían el Evangelio y que tenían que ser adoctrinadas evangélicamente para poder entonces hacer esta profesión de fe, que era un acto necesario para recibir el bautismo. Esta experiencia del catecumenado pues se fue consolidando con el tiempo. No podemos decir que tiene una estructura desde el inicio definida como la tenemos hoy día en el RICA, sino que era un espacio necesario para preparar a los conversos.
la preparación de los conversos a una vida nueva. Así nace entonces el catecumenado para instruir y para discernir la conversión de los paganos en un entorno de fe hostil. Recordemos que el inicio de la iglesia era el inicio del tiempo de las persecuciones y que la iglesia tuvo que desarrollar toda una misión evangelizadora en medio de un tiempo hostil, en un tiempo en que la iglesia era perseguida. Se exigía simplemente, las cosas que se exigían especialmente eran simples: la oración comunitaria y ayuno riguroso. Era esto lo que se exigía, oración y ayuno. No había una catequesis, no había un programa catequético en función de una doctrina o de una enseñanza o de un compendio, sino que como todavía no se habían formado ni siquiera los evangelios, como solamente se tenía la versión oral de la buena nueva de Cristo Jesús, que se compartía en las comunidades, y las personas la compartían a nivel del testimonio que daban de lo que vivieron y experimentaron con Cristo Jesús, aquellos testigos oculares. Lo que se pretendía era que todo aquel que recibiera a Cristo en su corazón iniciara un proceso de oración y de ayuno que le preparara entonces para recibir a Cristo en sus corazones y para recibir entonces así el bautismo y formar parte de la iglesia. Los escrutinios y ritos propios del bautismo nacen ya para el siglo III, como veíamos. El Hipólito de Roma nos da un testimonio de un catecumenado que se vuelve estable, o sea, un proceso catecumenado que se vuelve estable para la iniciación cristiana. Se instauran entonces los exámenes de conducta de misericordiosa, algunos exorcismos recurrentes e imposición de manos. Recordemos que también esos eran actos necesarios porque muchos venían del paganismo, muchos venían de realidades hasta politeístas y que eran totalmente contrarios a lo que eran las costumbres judías de tener un solo Dios, de tener a ese Dios de la alianza, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos venían con muchas creencias totalmente contraria a lo que dominaba en la mentalidad y en la cultura religiosa de los primeros cristianos, que eran judíos. Y esto pues implicaba en un proceso de purificación y de orientación hacia esas personas para que realmente pudieran acoger a Cristo Jesús y acoger la fe verdadera lejos de toda creencia pagana que pudiera desviar su adhesión realmente a Cristo y a la iglesia. Ya para los siglos IV y V se consolidan algunos ritos. Está el rito de la sal, como veíamos el martes pasado, que se adoptado por los romanos desde el norte de África especialmente. La sal se daba a los catecúmenos como alimento y signo también de conservación y purificación espiritual ante la corrupción mundana. Esta también se introducen en estos siglos la traditio y la reditio, que es la entrega y la devolución. La traditio es la entrega de la fe y del Padre Nuestro, y la reditio es la devolución de la fe y el Padre Nuestro. O sea, se le entrega la fe a la persona para que la asimile, para que la conozca, para que la incorpore en su vida como riqueza. Y luego la reditio es devolver esa misma fe, pero ya profesada, ya aceptada en su corazón y profesada en público como normativa de vida. Durante la Cuaresma se realizaba entonces la entrega solemne del credo del Padre Nuestro, que es la traditio, y posteriormente la devolución recitada, tanto de la profesión de fe como del Padre Nuestro, que se llama la reditio. Esto ya es a partir de estos siglos IV y V de la era cristiana. Ya la vigilia pascual, a partir de este tiempo, se convierte en el momento culminante para la recepción de los sacramentos, especialmente el bautismo. El momento culminante es el sábado santo, en lo que llamamos la vigilia pascual. Se confería en una liturgia bautismal el bautismo, la confirmación y la recepción de la primera Eucaristía. En la transición, existe entonces lo que llamamos la transición medieval de los siglos VI y IX. ¿Por qué se llama transición medieval? Porque en el siglo VI se suprime prácticamente el catecumenado, lo que llamamos el catecumenado largo,
¿Por qué? Porque ya la iglesia no tenía la necesidad de administrar el sacramento de bautismo a personas adultas, sino a infantes, a los niños. Y eran muy escasos las personas que recibían el sacramento del bautismo ya en edad adulta. La mayoría de las personas se bautizaban en la edad infantil, cuando eran pequeños. Esto trajo como consecuencia de que prácticamente el catecumenado se eliminara en lo que era la naturaleza propia del catecumenado, que era la iniciación cristiana para adultos. Al generalizarse entonces el bautismo de los niños, la cristianización de Europa Occidental, se hace innecesario prácticamente lo que conocemos hoy como el catecumenado. Otra realidad era de que los niños, al tener tanto peligro de muerte, eran bautizados inmediatamente desde que nacían. Y esto se hacía pues por una obligación de que los niños no murieran sin bautizar. La liturgia romana, en el sacramento hegeliano, el sacramento hegeliano es un libro antiguo cristiano del siglo VIII que contiene oraciones y ritos de los sacramentos. Este rito hegeliano agrupa ritos de los 3 escrutinios semanales y con un marcado carácter de esotérico para proteger al infante. La intención era proteger a los niños para que pudieran recibir el sacramento del bautismo lo antes posible, con el peligro, tratando de evitar de que murieran sin haber recibido este sacramento. Nosotros hoy día, como veíamos también en la clase anterior, veíamos la gran dificultad que hemos tenido a lo largo de la historia en nuestra cultura dominicana, de personas que le echan agua a los niños con el temor de que mueran sin ser bautizados. Y esto lamentablemente hace que mucha gente se olvide de llevar al niño luego a bautizar a la iglesia. Y es la misma realidad que vivió la iglesia en tiempo antiguo, de que como eran tantos los niños que morían antes de superar la infancia, pues se vieron muchas familias en la necesidad de echarle agua a los niños con el temor de que no murieran sin haber recibido por lo menos el bautismo de intención, que sabemos muy bien que vale igualmente para una persona que muere sin recibir el bautismo de intención. Existen 2 bautizos que bien sabemos que son válidos, que es el de intención y el de sangre, que son los que mueren sin ser bautizados, pero que tenían la intención de hacerlo, y los que mueren siendo mártires antes de ser bautizados. Llamamos el bautismo de intención y el bautismo de sangre. Pero lamentablemente esto ha creado en la cultura dominicana esa laguna donde muchos padres, desde que los niños nacen, buscan a un padrino, una madrina y le echan agua al niño. Y muchas veces el niño crece con la conciencia de que fue bautizado, y cuando van a la parroquia a buscar un acta de nacimiento no aparece, porque lo que hicieron fue que le echaron agua en su casa. Entonces esto hace que muchos crezcan pensando que están bautizados y realmente no lo están. Lo importante es que nosotros comprendamos de que la importancia que llevemos a nuestros hijos a bautizar a la iglesia, que aunque mucha gente también lleva a los niños a presentar a la iglesia y lo presentan en la iglesia, ya le echan agua bendita, eso no significa nada. Lo que realmente significa es el sacramento del bautismo, que el niño tiene que ser llevado a la parroquia, los padres y padrinos tienen que prepararse para bautizar a sus hijos y a sus ahijados, como manda la Santa Madre Iglesia, y para que estos niños puedan entonces alcanzar la vida que concede la gracia sacramental del bautismo. Pero antes de continuar, Padre Huáscar, vamos a dar un chin más para atrás para que tú le expliques como un poco más profundo a los amigos televidentes el bautismo de intención y el bautismo de sangre, porque son términos que casi no todos tienen conocimiento de eso y tienen que tener como una idea ahí bien, un poco más clara. Sí, el bautismo de intención, o sea, cuando una persona tiene intención de bautizarse, lo explicamos ya. Exacto, pero es bueno reiterarlo porque son cosas que hay que enfatizarlas muchas veces para poderla entender bien. Cuando una persona quiere bautizarse, pero por alguna razón muere en el proceso,
o sea, no llega a bautizarse. Muchas personas dicen, caramba, no llegó a bautizarse. No, esa persona, aunque no haya recibido materialmente el sacramento, pero recibió llamamos de intención. O sea, la intención de haber querido bautizarse basta para ser justificado por Dios, por la misericordia. En una persona ya adulta, grande, o en esos niños que no tienen conciencia, o es la intención que tenga el padre o la madre. Vale para los dos. Vale para los adultos y vale también para los infantes. Si existía la intención del papá y la mamá y de los padrinos de bautizar el niño, aunque no llegara a bautizarse, pero existe la intención. Pues la intención, recuerden que la intención es el deseo, el hambre del sacramento, es la apertura a la gracia, es la necesidad de abrirnos a la misericordia de Dios que nos redime. Y es esa apertura lo que genera ese espacio de Dios incidir en la vida de esa persona para santificarla a través de su misericordia. Y que Dios mira el corazón, Padre Huáscar, y se da cuenta de esa buena intención. Claro, Dios lo que mira es el corazón de cada uno. Eso es lo que el Señor al final de la vida pues tomará en cuenta lo que hay en nuestro corazón. Y el bautismo de sangre son aquellos que gracias a Dios ya esa etapa, aunque aún se viven muchas realidades tristes en muchos lugares como África, donde muchos cristianos son perseguidos, especialmente por los musulmanes radicales, donde hay musulmanes que quitar la vida a un cristiano es un orgullo y una victoria, y es un premio o un acto que será premiado en el cielo. Cuando muera. Según ellos y su según religión. Las creencias de estos musulmanes radicales, que no son así todos, porque muchas veces pensamos en musulmanes y pensamos que los musulmanes todos son así. No, hay ramas en la religión musulmana, que lo que llamamos musulmanes radicales, que son los que lamentablemente tienen esa creencia errónea, tanto de la religión como del Corán y de la mismo proceder de Dios, que no quiere la muerte ni tampoco la desgracia de nadie, sino que todos podamos vivir y podamos vivir en la paz y la alegría de los hijos de Dios. Entonces, estos que mueren martirizados antes de recibir el bautismo, pero que se estaban preparando con la intención de bautizarse, es lo que llamamos bautismo de sangre, que son los que mueren martirizados antes de ser bautizados, y que ese acto de martirio, ese acto de sangre, ese acto de morir por la fe, le hace merecedores de la gracia con la cual el Señor le iba a santificar el día de su bautismo. Estos dos bautismos pues tienen ante Dios pues la misma riqueza y la misma trascendencia que nos concede la gracia bautismal. Por supuesto, lo ideal, lo que todos queremos, es que podamos llegar a la casa de Dios, podamos llegar a ese lugar preparado que la iglesia tiene conservado para el sacramento de bautismo, para que nuestros niños y adultos puedan renacer a una vida nueva a través del agua y a través de la gracia que provoca el sacramento de bautismo en el corazón de todos aquellos que se dejan amar y sanar por el Señor. Pero Huáscar, yo no te quiero quitar tanto el tiempo, pero cuando estamos hablando de bautismo de intención, muchas personas que ya son adultas, que están grandes y que no están bautizados y que tienen la intención de bautizarse, pero que la pereza, la negligencia y la poca fe no le ha permitido dar ese paso. Ahí explícanos un chin ahí también. No, ya ahí no hay intención. Ahí no hay intención, ni favoritismo ya. Que la intención es el hambre, el deseo de recibir el bautismo. Pero cuando no hay hambre y cuando no hay deseo, entonces no hay intención. Porque hay mucha gente que pasa la vida entera con deseo de consagrar su corazón a Dios, con el deseo de que el Señor forme parte de su vida, con el deseo de que el Señor entre en su corazón y le transforme y le regenere, pero no hacen lo necesario, no hacen lo necesario para eso. Quieren comulgar, pero no son capaces de superar las barreras que se lo impiden. Quieren vivir en comunión plena con Jesucristo, pero son incapaces de superar aquellas cositas que se lo impiden, aquellas trabas que tienen en la vida, que no le permiten vivir a plenitud su vida de fe y su vida cristiana. Entonces, ¿cuál es la intención? Ninguna, lamentablemente. Porque aunque tenga el deseo,
Pero si tú no haces lo necesario para quitar los obstáculos que tú tienes delante de ti, para llegar a la meta que tú quieres alcanzar, entonces tú no tienes ninguna intención. Tu intención es banal, tu intención es fútil, tu intención es inútil. Porque aunque tengas el buen deseo, pero si no haces lo necesario, el esfuerzo necesario para alcanzar lo que quieres y te quedas siempre en el mismo lugar, pues entonces esa intención es inútil. De esas buenas intenciones es que dice el refrán que está lleno el infierno. El camino del infierno. Así mismo. Sí, porque lamentablemente si usted tiene la intención de amar a Cristo y de acogerlo en su vida y dejarse sanar y transformar por Él, usted tiene que hacer todo lo necesario para quitar las trabas, para quitar los obstáculos, para quitar las cosas que se le impiden. Cuando Dios ve que usted está haciendo todo lo necesario para quitar todo lo que le impide, para recibirlo a Él plenamente y vivir en comunión con Él, entonces Dios sí sabe y conoce la intención de su corazón de amarlo, de recibirle y de acogerlo plenamente en su vida, ya sea a través del sacramento del bautismo o ya sea a través de una vida cristiana plena. Y cuando hablamos de una vida cristiana plena, hablamos de una vida cristiana en comunión con Dios. Y para vivir una vida cristiana en comunión con Dios, tenemos que estar abiertos a los sacramentos de la iglesia, especialmente los sacramentos de sanación, como son el sacramento de la reconciliación, a través del cual el Señor perdona nuestros pecados, y el sacramento a través del cual Cristo nos alimenta, que es la Eucaristía. En la Eucaristía recibimos el alimento de vida eterna que nos da Dios y que nos hace capaces de vivir en comunión plena con Él. Comunión espiritual, cuando le llevamos dentro de nuestro corazón, y comunión material, cuando comemos su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna para nosotros, y donde el Señor hace de nuestro corazón un sagrario viviente. En eso consiste la plenitud de la vida cristiana, en vivir en comunión plena con Dios. Y para vivir en comunión plena con Dios hay que quitar todos los obstáculos que te impidan vivir una vida cristiana sacramental. Quiere decir, acercándote a los sacramentos de sanación y a los sacramentos de alimento, de alimentación, como es la Eucaristía, a través del cual el Señor nos alimenta, nos fortalece y nos sostiene, y nos da la oportunidad de vivir alimentado, fortalecido y sostenido por el amor misericordioso de Dios. Bien, Padre Huáscar, caramba, cuánta profundidad, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros estamos viviendo hoy en este segundo tema del segundo módulo, la iniciación cristiana, viendo el catecumenado cómo ha ido evolucionando y aprendiendo tanto, señores. Bautismo por intención, bautismo de sangre, pero ya ustedes escucharon la gran diferencia. Así es que le invito a quedarse ahí, que nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos con ustedes. A veces creemos que hay preguntas que no se deben hacer. Y si descubres que la vida de fe, la vida cotidiana, es mucho más de lo que imaginas. Hablaremos de esos temas que generan dudas, debates y mucha curiosidad. Sin etiquetas, sin prejuicio, con respeto y diálogo. Porque una buena conversación puede cambiar tu manera de ver las cosas. En este espacio vamos a tener conversaciones muy interesantes. Conversando, muy pronto por La Voz de María. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, y te vengo a hacer una bonita invitación porque nuestra diócesis de La Vega está de júbilo. Un nuevo pastor asume la responsabilidad de guiar esta porción del pueblo de Dios en esta iglesia local. Por eso, con gran alegría, todo el pueblo de Dios, este sábado 1 de agosto, en la Catedral Inmaculada Concepción de esta diócesis de La Vega, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la toma de posesión de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Una gran ceremonia para todo el pueblo de Dios. Invitamos a todos los sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y a todo el pueblo de Dios a unirse a esta solemne celebración. Esta histórica celebración será transmitida por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, y todos los medios católicos de la República Dominicana y las redes sociales.
los sábados primero de cada mes, acompáñanos en oración y devoción para honrar a la Santísima Virgen María en el Rosario de la Aurora. María, mírame. Un momento de paz y conexión espiritual, donde juntos como comunidad elevaremos nuestras oraciones a nuestra Madre del Cielo. Todos los sábados primero de cada mes, iniciando a las 6 de la mañana, culminando con la Santa Eucaristía, desde la Capilla Rosa Mística del canal La Voz de María. Ven con tu familia para vivir este encuentro con la Virgen María, bajo su manto protector. Hay historias que no podemos contar, porque detrás de cada pequeño rostro hay una vida que merece ser protegida. Muchos niños llegaron aquí con muy poco, pero encontraron algo que cambia una vida para siempre. Un hogar, un plato de comida, educación, protección y sobre todo, amor. Existe gracias a personas que decidieron tender una mano. Pero para seguir escribiendo estas historias, necesita de todos nosotros. Con tu donación, ayudas a brindar alimentación, educación, salud y esperanza a quienes más lo necesitan. Hogar de Niño Padre Fantino, porque un hogar no se construye solo con paredes, se construye con corazones como el tuyo. Haz tu donación hoy. Tu ayuda cambia una vida. Continuamos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en este segundo módulo, la mistagogía litúrgica del sacramento del bautismo. Hoy profundizando este segundo tema de la iniciación cristiana. Así es que saludo para todos nuestros catequistas, agentes de pastoral, ministros, animadores, diáconos, que me encontré en estos días ahí con unos cuantos diáconos que estaban locos con este diplomado. Así es que muchas bendiciones para todos nuestros catequistas de la diócesis de Puerto Plata, de la diócesis de Mao, de la arquidiócesis de Santiago, bendiciones abundantes, de la diócesis de San Francisco de Macorís, que están ahí súper activos, también de la diócesis de La Vega, aquí la diócesis anfitriona, llegando para el este, allá la diócesis de la Alta Gracia, la diócesis de Higüey, la diócesis de San Pedro de Macorís, la arquidiócesis de Santo Domingo, la diócesis de Baní, la diócesis también de San Juan de la Maguana, la diócesis de Barahona, la diócesis Estela Maris, nuestra nueva diócesis. Bendiciones para toda la gente que están ahí, para todos nuestros amigos televidentes que son fieles oyentes, seguidores de este diplomado. Son tantas las personas, miles y miles de personas siguiéndonos desde aquí, los que nos siguen fuera de la República Dominicana, que están por allá en la diáspora, los que están en los Estados Unidos, los que están en Europa, en otros continentes, en toda América Latina, dándole seguimiento a este importante diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Le invito para que sigan ahí concentrados, disfrutando de este importante tema, la iniciación cristiana. Bien, para continuar con nuestra trayectoria histórica, que queríamos fuera más resumida, pero se nos alarga siempre. Ya para los siglos VII en España, la liturgia hispano-visagótica, se introduce por primera vez la fórmula indicativa directa que conocemos hoy. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hacer frente a otras herejías como el arrianismo. En el siglo IX, en la tradición franco-romana, simplifican el ritual al hacer desaparecer por completo la entrega del credo y el Padre Nuestro para los niños. Aquí tiene mucho sentido que desaparezca esta práctica, porque como era una entrega y una devolución, en los niños no se daba el tradicio y el devolver otra vez lo entregado, porque los niños no tenían la capacidad para hacerlo. Entonces fue suprimido. Ya hubo entonces una desconexión de los ritos. El bautismo del quam primum, que significa a lo antes posible, hacia el siglo, lo que llamamos el siglo XI,
la alta mortalidad infantil impulsó a la práctica de bautizar a los niños lo antes posible, que es lo que significa en latín el quam primum, desvinculando entonces el bautismo de la noche de Pascua. Ya no se esperaba a la noche de Pascua para bautizar, sino que se hacía lo antes posible. Desde que el niño nacía, en los primeros días de su nacimiento, se llevaba el niño a bautizar a la iglesia, porque no se podía esperar a la Pascua, ni se podía esperar tampoco a la noche del Sábado Santo para el bautismo de los niños, sino que se bautizaban inmediatamente nacían. La idea era que nacían inmediatamente, a los pocos días, fuera llevado a la iglesia para recibir el sacramento. Ya en el siglo XII, en lo que llamamos el Concilio de Trent IV, se prohíbe la comunión a los recién nacidos. Recuerden que era una práctica habitual dar la comunión, un trocito de la comunión en la boca a los niños cuando reciben el sacramento del bautismo, pero esto desaparece ya en el siglo IV. Esto fragmenta la fórmula definitiva de la secuencia del sacramento de la nación cristiana en Occidente, dividiendo el bautismo de la primera Eucaristía y por supuesto también del sacramento de la confirmación, aunque en muchas iglesias, especialmente en iglesias ortodoxas, aún se conserva la íntima comunión, la íntima conexión entre bautismo y la confirmación. En muchas iglesias ortodoxas se confirman a los niños recién nacidos también. O sea, el sacramento del bautismo se imparte junto con el sacramento del bautismo, confirmación y bautismo, aunque separado, por supuesto, sí, del sacramento de la primera Eucaristía. Ya el Concilio Vaticano II nos da una visión renovada y es la que conocemos hoy día. La visión que conocemos hoy día del sacramento de la nación cristiana, que son el Concilio Vaticano II dio el espaldarazo definitivo a la nación cristiana con varios documentos. Lo podemos encontrar en la Constitución Apostólica Sacrosanto Concilium sobre la Sagrada Liturgia en el número 64. Ahí restablece el Concilio Vaticano II el RICA, lo que conocemos, el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. También en el Decreto Presbyterorum Ordinis número 2 se hace una referencia a esta iniciación cristiana de adultos, y especialmente en el decreto Ad Gentes, en el número 14. Después del concilio ha sido recogido lo que llamamos el Ordo Initiationis Christianae Adultorum, o sea, el Ordo de Iniciación Cristiana para Adultos, que traducido al español sería el RICA, el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Rito de Iniciación Cristiana que tenemos hoy día como una gran riqueza de la Iglesia, pero que reiteramos el poco uso y la poca acogida que tiene en muchas parroquias, en muchos sacerdotes y en muchos laicos que no lo conocen, que no saben lo que es eso. Y estamos hablando de un rito que no es reciente, viene desde el Concilio Vaticano II, no fue que fue creado hace poco por la Iglesia. Es que desde el Concilio Vaticano II se nos está ofertando este rito de iniciación cristiana para adultos como un camino de crecimiento, de madurez y de fortalecimiento de la conciencia cristiana de nuestros adultos al recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. No es simplemente un rito más, es un itinerario hermoso que si nosotros lo vivimos y lo enseñamos y lo practicamos, de seguro que va a traer mucha riqueza espiritual, no solamente para las personas que lo reciben, sino también para la comunidad que acompaña a esos adultos que renacen a una vida nueva a través de estos tres sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. También encontramos en algunos otros documentos, como el derecho canónico, que hace referencia a la iniciación cristiana. Ya eso lo vamos a ver de manera detenida en el módulo siguiente. En el próximo módulo que está este tema, que es lo referente al bautismo en el derecho canónico. Estos números me imagino que serán vistos con mucha tranquilidad,
y mucha amplitud serán vistos en el módulo que sigue, que son en los cánones 788 parágrafo segundo, 842 parágrafo segundo, 851 parágrafo primero, y en los cánones 872 y 879, donde se nos habla sobre el sacramento de la acción cristiana de adultos. También el Catecismo de la Iglesia Católica habla ampliamente sobre el sacramento de la acción cristiana de adultos a partir del numeral 1212 y siguiente. Ahí podemos encontrar muchas referencias en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sacramento de la acción cristiana de adultos, que yo siempre he dicho, hermanos, hermanas, y no me canso de reiterarlo, no me voy a cansar nunca de reiterar, que el Catecismo de la Iglesia Católica es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia. Ese libro es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia. Y si nosotros nos dedicáramos a estudiarlo y nos dedicáramos a escudriñar y a profundizar todo lo que la Iglesia nos enseña a través de ese libro, del libro del Catecismo de la Iglesia Católica, ese es un manantial de conocimiento, de sabiduría, y sobre todo para toda aquella persona que quiera crecer en su compromiso cristiano y que quiera crecer en todo lo concerniente a la verdad revelada por Cristo Jesús y todo lo que la Iglesia nos invita a vivir también, porque recordemos que el catecismo tiene una parte que tiene que ver con la fe, que es la primera parte, que es donde se nos explica el credo, pero también tiene otra parte que nos aplica lo que es la vida litúrgica de la Iglesia, que es la segunda parte, donde nos dice lo que es la liturgia y nos habla también de los sacramentos, de todos los sacramentos de la Iglesia. Y tiene otra parte que es muy importante, que yo quisiera que a nivel de nosotros, lo que trabajamos en catequesis, lo pudiéramos trabajar más, que es la parte de la vida en Cristo. La vida en Cristo, que es la tercera parte del catecismo. La tercera parte del catecismo habla sobre la vida en Cristo, que es la parte de la vida moral del cristiano, pero también la parte donde se nos habla de las realidades que el cristiano tiene que evitar, lo que es el pecado, la conciencia moral, la conciencia del pecado. Se nos habla de los mandamientos, cómo entender a plenitud y profundidad cada uno de los 10 mandamientos. Se nos habla cómo el cristiano tiene que desenvolverse en la vida a nivel de lo que son los principios y valores éticos y morales. Y esto, queridos hermanos, en el mundo que vivimos hoy, de tanta relatividad y de tanta moralidad fantasiosa y débil y pobre, hoy más que nunca eso tiene que ser trabajado, no solamente en los jóvenes y niños, sino también en muchos adultos, que a veces se nos olvida lo que la Iglesia nos enseña en esta temática. Y la última parte del catecismo, que habla sobre la oración cristiana, que es una joya, es un manantial de sabiduría para aprender a amar y valorar cada día más lo que es este instrumento de comunión con Dios, que es la oración, a través de la cual el cristiano puede comunicarse con el Señor y puede también emprender lo que es el camino de crecimiento de la vida espiritual, que para un cristiano es un itinerario obligatorio para que se pueda consolidar nuestra comunión con Dios y se pueda también consolidar nuestra comunión cristiana y nuestra vivencia plena de la fe. Recordemos que la vivencia plena de la fe solamente se vive en ese espíritu de comunión con Dios a través de la oración, y el Catecismo de la Iglesia Católica en esa última parte es toda una enseñanza hermosísima. En el año que estuvimos viendo sobre la oración cristiana, estudiando el Padre Nuestro, toda la riqueza que sacamos de ahí del catecismo fue una enseñanza hermosísima. Y ojalá, queridos hermanos, especialmente queridos catequistas, nosotros sepamos valorar más el catecismo, podamos usarlo más, podamos estudiarlo más y podamos convertirlo en ese manual que esté ahí a la cabecera de todas nuestras charlas, catequesis, y cada vez que vayamos a dirigirnos a la enseñanza de la fe, ya sea a niños, a adolescentes, a jóvenes y adultos. Padre Huáscar, ya que tú vas destacando tanto esto del catecismo, que ya lo ha definido como un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia, yo me comprometo, pero contigo,
con los amigos televidentes y contando con el aval de La Voz de María, de poder hacer una buena producción después que termine el diplomado sobre el catecismo de la Iglesia Católica, porque como dice Huáscar, hay toda una riqueza que está ahí como tapada, que la gente como que no está profundizando tanto en eso, incluyendo sacerdotes, obispos, catequistas. O sea, con eso como que lo hemos dejado a un lado ahí como para consultarlo a ver si se va perdiendo todo ese bonito contenido, igual que el Vaticano II, que son unos contenidos que están ahí todavía renovadores, pero que no se va haciendo tanto uso. Y por eso, ya que tenemos La Voz de María, yo me comprometo con el padre Huáscar para ir haciendo una producción bien bonita sobre el catecismo. Y ustedes verán que eso va a ser una gran enseñanza que le va a llegar a ustedes. Después no sé si seguir este mismo espacio, después lo coordinaremos aquí con producción para que podamos llevarle a ustedes este bonito contenido, porque como dice el padre Huáscar, es algo sin desperdicio, fuera de serie, extraordinario, y tenemos que conocerlo, porque lo que no se conoce, no se ama. Sí, yo recuerdo, padre Meléndez, que una vez trajo el padre Chelo a un ex pastor evangélico, no me recuerdo el nombre. Yo sé que fue a Jarabacoa y allá yo pude escuchar su testimonio. Él no era un simple pastor evangélico, él era un académico que trabajaba en universidades evangélicas y que tenía un puesto importantísimo en esas universidades. Y él se convirtió al catolicismo solamente, no necesitó que nadie le hablara, no necesitó que nadie le adoctrinara, no necesitó que nadie le dijera que él estaba equivocado y que la verdadera religión era la católica, no necesitó de nada de eso. Solamente necesitó que le cayera en la mano un ejemplar del catecismo de la Iglesia Católica. Y él decía, lo leí 3 veces. Y después que lo leí 3 veces me di cuenta que yo estaba equivocado y que la verdadera religión es la religión católica y que la verdadera enseñanza es la enseñanza que profesa y que testifica la Iglesia Católica. Y esto pues fue muy hermoso. Hace unos años ya que vino ese señor aquí y el padre Chelo lo llevó allá a Jarabacoa y allá pude escuchar este hermoso testimonio. Él le agradece su conversión al catecismo de la Iglesia Católica. Simplemente. Oigan bien, que tenemos nosotros esto que entenderlo, mis queridos hermanos y hermanas. Ya uno que no era de nuestra religión, cuando descubrió ese tesoro, pasó como la lectura del domingo, fue y lo escondió y lo compró para tenerlo, porque lo que es un tesoro siempre hay que valorarlo. Bien, pues continuamos con nuestro desarrollo de nuestro tema. Vamos ahora, ya que vimos todo este desarrollo histórico de la iniciación cristiana, a lo que es el concepto de iniciación cristiana. El concepto de iniciación cristiana, que es el largo camino que discurre entre una inicial simpatía hacia la fe cristiana a la plena integración en la comunidad eclesial. O sea, todo nace de una simpatía, un deseo, un querer, hasta una integración plena con la iglesia. Engloba un complejo mundo de actitudes, acciones catequéticas, celebraciones litúrgicas, pero sobre todo los sacramentos del bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía. Fíjense que aquí pone como primer elemento aptitudes. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que nacer en la persona es la aptitud y el deseo de conocer a Cristo y de amarle en la iglesia. Y para eso necesita entonces este camino para poder recibir los sacramentos que le permitirán eso, como son el bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía. A la luz entonces de la experiencia vivida en la iglesia, la iniciación cristiana es un proceso más o menos largo, laborioso, en el que se pasa de una situación de increencia a una situación de fe en Dios. Es el poder conocer realmente a lo que luego vamos a amar, que es a Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que creen conocer a Jesús. Hay muchas personas que creen que su íntima conexión con Jesucristo tiene un fundamento, pero no es así. Muchas veces nos quedamos simplemente en la emoción o en la ilusión. Hay personas que se emocionan cuando van a una misa,
o cuando van a un concierto, o cuando escuchan la prédica de uno de esos sacerdotes muy carismáticos, o a un retiro, como una prédica del padre Chelo, del padre Basora. O sea, que son padres que tienen un gran impacto y que generan mucha emoción y mucho deseo de conocer. Pero si nos quedamos solamente en esa emoción, si nos quedamos solamente en esa manera de vincularnos y no damos el otro paso, que es el conocer la fe que me llevará a amar a Cristo, entonces eso se convierte en una fe, como le llama el padre Fausto Mejía, una fe de carbonero. ¿Cuál es la fe del carbonero? La fe que no tiene ningún tipo de dónde agarrarse. Es como la parábola del sembrador. Recordemos la semilla que cayó fuera del camino, la semilla que cae en tierra pedregosa, la que cae entre zarzas, entre hierba mala, y la que cae en tierra buena. Muchas veces hay muchas semillas que son sembradas y que caen donde se pierden al poquito tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para desarrollarse, para crecer. Las condiciones para crecer es cuando una persona asume el compromiso de emprender un camino en el cual pueda conocer su fe, la fe que luego va a amar y luego va entonces a vivir una comunión con Cristo Jesús, que es lo que va a significar su pertenencia a la iglesia y su trabajo en la iglesia. Este conocimiento es indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque usted no puede amar lo que usted no conoce. En definitiva, si usted no conoce su fe, usted no podrá amar su fe. Si usted no conoce los fundamentos que le identifican a usted como discípulo de Jesucristo y como miembro de la iglesia, usted nunca será ni uno ni otro. Usted tiene que conocer las realidades que realmente le permiten a usted ser un verdadero cristiano, un verdadero miembro de la iglesia y un verdadero discípulo de Jesucristo. Y por eso que tenemos tanta gente en la iglesia que nunca han hecho este proceso de iniciación cristiana, ni de adentrarse en este camino de conocer su fe, y lamentablemente viven una fe tan ambivalente, una fe sujeta a tantas cosas, a tantas actitudes caprichosas. Una gente que va a la iglesia solamente para Semana Santa, para Cuaresma, o cuando se muere alguien, o cuando le apetita. Hay mucha gente que tiene fe de apetito. Cuando me apetita voy a la iglesia, cuando no me apetita no voy. Cuando siento el deseo voy. Cuando me sale de adentro, como dice mucha gente, como si la fe fuera un postre que no estuviera sujeto a que me apetita o no me apetite para adherirme, para buscarlo o no buscarlo. De unos criterios y forma de vida y de otros modos de pensar y de obrar que van a guiar entonces a la persona por el camino de realmente acoger a Cristo en su corazón. A eso entonces es que se llama iniciación cristiana. Esta iniciación cristiana está guiada por el Espíritu Santo. En efecto, es quien suscita los primeros sentimientos de simpatía hacia la fe cristiana, el Espíritu de Dios, quien llama, el Espíritu de Dios quien toca. Pero el hombre ha de colaborar en el proceso de su conversión, en el camino de su vida, en su adhesión a la fe y en su incorporación a Cristo, a la iglesia. Fíjense que aunque sea el Espíritu Santo quien llama, si el hombre no responde y si el hombre, o sea, el ser humano, no se abre a esta llamada del Espíritu Santo de la conversión, pues se quedará lamentablemente en el mismo lugar y no dará pasos progresivos que le permitan realmente vivir una verdadera experiencia regeneradora en su vida. Los sacramentos del bautismo, la confirmación y primera Eucaristía son, por tanto, los tres sacramentos de la iniciación cristiana los que ponen el fundamento de toda la vida cristiana. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, los hombres libres del poder de las tinieblas, muertos y sepultados y resucitados con Cristo, reciben el espíritu de los hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Es así entonces como al recibir estos sacramentos renacen a la vida nueva de los hijos e hijas de Dios. Un elemento importantísimo que hay que detenerse y resaltar. Si no existe esa apertura y esa disponibilidad de parte de nosotros, es imposible que el proceso de iniciación cristiana realmente se convierta en una experiencia regeneradora en las personas. Y aquí voy a dar algunos testimonios que he podido vivir.
nosotros hemos acompañado a muchos adultos en este proceso de iniciación cristiana. Hasta muchas veces nos involucramos nosotros, los sacerdotes, como quien dice, bueno, ya que los catequistas no pueden hacer que esta persona realmente amen a Cristo y puedan seguir viviendo su fe en la iglesia, vamos a trabajar nosotros los sacerdotes. Ya yo he tenido varias experiencias en las que al final del camino me he quedado totalmente frustrado, decepcionado. Porque aunque las personas te muestran mucho deseo, mucha disponibilidad para recibir los sacramentos y para luego seguir viviendo esos sacramentos en la iglesia, y aunque tú trabajas con ellos todo un proceso catequético donde le vas mostrando a ellos todo lo necesario para vivir su fe, y lo importante que es hacer que eso que van a recibir no caiga en saco roto, sino que realmente sea una experiencia que transforme su vida, no sea solamente una experiencia de recibir los sacramentos por recibirlo, como pasa tantas veces, que hay mucha gente que viene a la iglesia pidiendo los sacramentos, porque no está bautizado, porque no está confirmado, porque no ha hecho su primera comunión. Pero muchas veces lo piden por pedirlo, o sea, sin ningún tipo de intención de consagrar su vida a Cristo y de vivir a plenitud su vida de fe. Y eso queda testificado en que usted luego que recibe los sacramentos no vuelve a ver nunca más a esa persona en la iglesia. Ni van a misa, ni se integran a los grupos de la iglesia, ni forman parte de la vida eclesial. Y entonces, esto que demuestra que realmente no había una apertura de corazón para vivir realmente esa experiencia y permitir que esa experiencia se convierta en una realidad transformadora en sus vidas. No había una verdadera intención de entregar su corazón a Cristo para que Cristo transformara y regenerara esa vida y le convirtiera en una criatura nueva. Y esto es lamentablemente, es algo muy lamentable. Es como dice Jesús en el Evangelio, no echen perlas a los cerdos. ¿Y por qué Jesucristo dice eso? Porque lamentablemente hay muchas personas que la iglesia les regala perlas y la patean como si no valiera nada. Y eso hace una persona cuando recibe el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, esa noche hermosa de la vigilia pascual, ni siquiera durante la octava de Pascua usted lo ve en la iglesia. Es como si hubiese recibido algo que necesitaba y ya como lo recibió, no tiene por qué volver más a la iglesia. Y esto causa mucha tristeza y causa mucho dolor. Y sé que en el corazón de Dios causa aún más dolor que el que puede causar en el de nosotros. Porque el que queda realmente herido y lastimado ante esta actitud de tanta gente es Cristo Jesús, al ver cómo lamentablemente echamos en saco roto la gracia de Dios. Bien, querido Padre Huáscar, nosotros vamos ahora a hacer otra pausa comercial porque la cosa sigue buena. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, yo espero que ustedes estén ahí muy en sintonía con toda esta profundidad, buenos comentarios que el Padre Huáscar va haciendo acerca de este bonito contenido que estamos aquí compartiendo con ustedes. Así es que no se muevan mucho de ahí para que no se me desconcentre y en breve nosotros regresamos con ustedes. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, y te vengo a hacer una bonita invitación porque nuestra diócesis de La Vega está de júbilo. Un nuevo pastor asume la responsabilidad de guiar esta porción del pueblo de Dios en esta iglesia local. Por eso, con gran alegría, todo el pueblo de Dios, este sábado 1 de agosto, en la Catedral Inmaculada Concepción de esta diócesis de La Vega, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la toma de posesión de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Una gran ceremonia para todo el pueblo de Dios. Invitamos a todos los sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y a todo el pueblo de Dios a unirse a esta solemne celebración. Esta histórica celebración será transmitida por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, y todos los medios católicos de la República Dominicana y las redes sociales.
Hay espacios que inspiran y otros que transforman la manera de vivir. Sesiones del alma, donde la psicología y la espiritualidad se encuentran para explotar el mundo interior con profundidad, sensibilidad y propósito. En cada episodio abordaremos temas que invitan a la reflexión, el autoconocimiento y el crecimiento personal, ofreciendo herramientas para comprender mejor nuestras emociones, sanar heridas y conectar con nuestra esencia. Si buscas un contenido que inspire, cuestione y acompañe tu camino de transformación, este podcast es para ti. Sesiones del alma, una mirada desde la psicoespiritualidad. Junto a ti, María, como un niño. Todos los sábados primero de cada mes, acompáñanos en oración y devoción para honrar a la Santísima Virgen María en el Rosario de la Aurora. María, mírame. Un momento de paz y conexión espiritual, donde juntos como comunidad elevaremos nuestras oraciones a nuestra Madre del Cielo. Todos los sábados primero de cada mes, iniciando a las 6 de la mañana, culminando con la Santa Eucaristía, desde la Capilla Rosa Mística del canal La Voz de María. Ven con tu familia para vivir este encuentro con la Virgen María, bajo su manto protector. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos nosotros aquí en este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad, en este segundo módulo, la mistología litúrgica del sacramento del bautismo. Así estamos nosotros profundizando en este importante tema sobre la iniciación cristiana. Se van dando cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, lo importante que es la iniciación cristiana para poder tener una fe firme, sólida, para que no existan tantos católicos, caramba, que andan por ahí con una fe pírrica, débil, desorientado, que no están ni ni ja, ni aquí ni allí. Recuerden lo que nos dice Jesucristo: lo tibio lo vomito de mi boca. Y el que está así, lo que quiere es estar ahí como en el medio, ni frío ni caliente, tibio. Por eso el Señor lo vomita de su boca cuando están así. Vamos a poner nosotros bien caliente en nuestra vida de fe y tratando de tener una buena iniciación cristiana, que eso no es solamente para los niños. A los niños ya tanto los catequistas como los padres tienen que hacer mucha exigencia para que puedan vivir esa iniciación cristiana. Igualmente en las parroquias, la catequesis que se va desarrollando en las parroquias es para que puedan ir profundizando acerca de esa iniciación cristiana. Pero ya nosotros, los adultos, padres, madres, jóvenes, para que podamos enfocarnos ahora, al darnos cuenta de la importancia que tiene para hacer una fe sólida la iniciación cristiana, es bueno que nosotros nos podamos enfocar en esos 3 sacramentos y vivirlo en plenitud, y sobre todo el que vamos frecuentando siempre, que es la Eucaristía. Vivir la Eucaristía con amor, con cariño, con entrega y mucha concentración. Seguiremos en este importante tema, disfrutándolo. Es importante, padre, lo que usted decía sobre las edades para la iniciación cristiana, porque como decíamos también en las clases anteriores, hay catequistas que lamentablemente no tienen ningún tipo de conciencia en cuanto a la preparación de los niños, especialmente los niños y adolescentes. Ponemos adolescentes con niños infantes, y no debería ser. La iniciación cristiana debe de ser un proceso catequético que debe de iniciar para todo niño en edad
de conciencia, como le decimos. El Concilio Plenario Dominicano establece que la edad de conciencia, el Concilio Plenario lo hace citando al derecho canónico, que hace referencia a la edad en que un niño ya tiene conciencia y ya es el niño quien tiene que recibir la catequesis y no papá y mamá, padrino y madrina. Recuerden que en el bautismo de los infantes, quienes reciben la catequesis y la preparación son papá y mamá, padrino y madrina. El infante no recibe ningún tipo de catequesis ni instrucción porque no tiene la capacidad para asimilar lo que debería asimilar, lo que luego tendrán que comunicarle papá y mamá, padrino y madrina, que hacen un compromiso antes de comenzar el rito del bautismo de educar a sus hijos en la fe. ¿Por qué se preparan los padres y padrinos para el sacramento infante? Porque luego ellos tendrán la responsabilidad de instruir al niño en la fe para que pueda saber lo que recibió, para que pueda vivir lo que recibió y para que pueda incorporar a su vida como riqueza lo que recibió en el sacramento del bautismo. En el caso ya de un niño de 7 años en adelante, pues no es a papá y a mamá solamente a quien se debe de instruir, a padrino y a madrina. También el niño tiene que recibir una catequesis en la acción cristiana, para que el niño sepa lo que va a recibir cuando recibe el bautismo y luego cuando recibe la confirmación y la primera Eucaristía. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto, de que muchas veces hay muchos niños ya en edad de conocimiento, de 7 años en adelante, y que no reciben ningún tipo de catequesis. Y los catequistas solamente se preocupan por en instruir a papá y a mamá, a padrino y a madrina, y al niño, al tajalán, como yo le digo, no lo catequizan, ya un tajalán ya con edad de conocer su fe y de saber lo que está recibiendo, y de optar por Jesucristo, y de hacer una opción por Cristo. Entonces lo que queremos decirle, queridos catequistas, es que esta iniciación cristiana tiene que ser dirigida a todo niño que ya está en edad de catequesis, a todo niño que ya está en edad de conocer, de aprender. Debe ser instruido a través de este proceso de iniciación cristiana, para que pueda entonces recibir los sacramentos. Y ya el RICA, lo establece, el mismo RICA lo establece, ya es para jóvenes de 14 años en adelante, para que podamos crear esa división, que el rito del RICA es especialmente para jóvenes o adolescentes de 14 años en adelante, pero el rito de iniciación cristiana de por sí, donde el niño debe recibir la catequesis necesaria para recibir los sacramentos, comienza desde los 7 años de edad, según nos dice el Concilio Plenario y el derecho canónico. Por supuesto que hay muchos casos que varía. Hay niños de 7 años que tal vez no tengan la suficiente capacidad, pero hay niños de 6 años que ya tienen mayor capacidad que cualquiera para poder aprender cualquier cosa que le enseñemos. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Por eso, Padre Huáscar, y también para nuestros amigos televidentes, nosotros como catequesis vamos proporcionando lo que son los niveles de catequesis, que hay 4 niveles para poder vivir esta iniciación cristiana. Óigame bien, donde muchos catequistas esto como que lo han rechazado con la excusa de que ellos no entienden eso, de que eso ellos están viejos y que cotorra vieja no aprende a hablar. No, ahí están los niveles de catequesis que tiene establecido la Iglesia aquí en la República Dominicana y que tiene toda una metodología bien eficiente para que se vaya haciendo uso de estos niveles de catequesis, para que los niños se puedan introducir en esa iniciación cristiana. Es un tiempo larguito, pero que los niños van creciendo, los niños nadie lo está esperando. No sé por qué tanto los padres metiendo presión para que esos niños de una vez le den la primera comunión, igualmente hasta catequista o hasta sacerdote metiendo presión. ¿Y qué es lo que tanto duran con esos muchachos ahí? No, es que eso tiene su tiempo. Por eso que podamos nosotros seguir este proceso, estos niveles de catequesis con toda una metodología adecuada para que pueda dar su fruto y estos niños, adolescentes, puedan asimilar el contenido de la iniciación cristiana para que sean cristianos sólidos con una fe firme. Lo importante es, queridos catequistas y queridos hermanos, que nos demos la conciencia de que un niño
que tenga la capacidad para aprender y para saber lo que va a recibir, no puede ser bautizado sin antes recibir la catequesis necesaria, para que sepa lo que está recibiendo, para que valore lo que está recibiendo y para que viva luego esa experiencia regeneradora que es la gracia sacramental del bautismo. Si el niño recibe el sacramento y no recibe la necesaria catequesis, entonces es posible que ese niño le cueste mucho poder hacer de ese itinerario una hermosa experiencia de comunión con Dios y de experiencia que le ayude a amar a Cristo y de vivir su fe plenamente en la iglesia. Y por supuesto de responder a la vocación a la cual el Señor sigue llamando hoy, tanto a la vida sacerdotal como a la vida del matrimonio, en una vida cristiana vivida de manera plena, auténtica y comprometida, con los valores del Evangelio que nos enseña Jesús. Seguimos entonces con las temáticas que estamos tratando sobre la estructura de la iniciación cristiana de adultos. El rito de la iniciación cristiana se acomoda al camino espiritual de los adultos, que es muy variado y según la gracia multiforme de Dios, la libre cooperación de los catecúmenos, la acción de la iglesia y las circunstancias del lugar y del tiempo. Esto hace entonces que el camino del catecumenado o el camino de aprendizaje de la fe en lo que es la iniciación cristiana no se adecue de la misma manera para todo el mundo. ¿Por qué? Porque varían muchas cosas, varía la realidad, varía la educación, varía el conocimiento de fe de esa persona, varía la circunstancia, el ambiente donde se desarrolla, el ambiente social, varían muchísimas cosas. Y esto por supuesto hace que ese camino sea distinto y tenga que adecuarse a la realidad de cada quien, para que realmente se convierta en una experiencia donde la persona pueda ir progresando continuamente en el camino de fe y de conversión al cual nos llama Cristo y la fe en Él. En este camino, además del tiempo de instrucción y de maduración, hay grados o etapas. El primer grado de iniciación cristiana es cuando el catecúmeno se enfrenta con el problema de la conversión y quiere hacerse cristiano y es recibido por la iglesia como catecúmeno. Ese sería el primer grado donde comienza esta apertura a amar, conocer y seguir a Jesucristo y dejarse transformar por Él. El segundo grado es cuando madura ya la fe y finaliza casi el catecumenado. El catecumenado es admitido a una preparación más intensa de los sacramentos. Esto es cuando ya la persona opta realmente por conocer a Cristo y se presenta ante la iglesia para ser catequizado, para ser evangelizado. Luego de que nace ese pracatecumenado, como le llamamos, la iglesia lo acoge y lo acepta como catecúmenos. El RICA tiene un hermoso rito de aceptación y de entrada al catecumenado, que es una experiencia hermosísima. Y esto debe hacerse no como mucha gente cree que se hace el primer domingo de Cuaresma. No. Este rito de admisión al catecumenado tiene que hacerse en los años antes de comenzar el proceso de catequesis de esa persona, que va a durar el tiempo que debe durar. Fíjense que la iglesia no establece un tiempo de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoce de que cada quien necesita el tiempo que requiere. Cada quien necesita el tiempo que valga redundancia, que necesita. Porque, como decíamos anteriormente, cada experiencia es distinta, cada realidad también es distinta, cada vivencia también es distinta y cada experiencia también es diferente. El tercer grado entonces es cuando acaba la preparación espiritual, el catecumenado, y recibe entonces los sacramentos, con lo que comienza a ser cristiano. 3 pues son los grados, pasos o puertas que dan y marcan los momentos culminantes y nucleares de la iniciación cristiana. Estos 3 grados se marcan o sellan con 3 ritos litúrgicos. El primero, por el rito de la entrada en el catecumenado, que repito, no se hace
el primer domingo de Cuaresma, sino se hace cuando la iglesia acoge a esa persona como catecúmeno y empieza a catequizarlo y a formarlo. El segundo paso es la elección. Aquí sí se hace este segundo paso el primer domingo de Cuaresma, la elección, donde se reconoce a la persona como candidato y se presenta ante la comunidad cristiana como catecúmeno y como candidato para recibir los sacramentos. Y el tercer paso y último es ya la celebración de los sacramentos, que normalmente se hace el sábado santo en la vigilia pascual o el domingo de resurrección. Los grados, por tanto, introducen a las etapas de introducción, de maduración, y por ellos son preparados, y para ellos son preparados, introducen y maduran. El primer tiempo o etapa por parte del candidato exige investigación por parte de la iglesia y se dedica a la evangelización y al precatecumenado, y acaba con el ingreso en el grado de catecúmenos cuando son admitidos. Fíjense que aquí la palabra investigación es importante porque esa persona, pues, tenemos que conocer su vida, tenemos que conocer su realidad, si está amancebado, si ha tenido algún tipo de experiencia en la cual la iglesia tiene que ayudarle en un proceso real de conversión y de vida nueva. Porque aquí lo que importa es que la persona entre en un camino que le ayude a vivir una vida nueva. No simplemente a recibir, como decíamos anteriormente, a recibir un sacramento que le lleve a seguir viviendo su vida de antes, que no le lleve realmente a un camino de conversión, de transformación, sino que la iglesia tiene que preocuparse por acompañar a esa persona en un camino de liberación, en un camino de reestructuración de su vida, de recomposición de su vida, en función de la opción que él hace por Cristo y por la gracia con la cual el Señor nos transforma. El segundo tiempo comienza con un ingreso al grado de catecumenado, que es donde comienza entonces ese largo camino de catequesis y de formación. Cada etapa de este camino tiene que estar marcado de manera que la persona sepa que va progresando y va avanzando. Hay personas que se mantienen, catequistas que mantienen a los jóvenes en ese proceso de darle cosas y no se ve el avance ni el progreso, ni que va avanzando, ni que va superando etapas ni niveles. Es importante que el joven o el adulto sepa si realmente está progresando o no, que se lo hagamos saber. Y por eso es importante de que él sea testigo de su propio progreso y que ustedes se le ayuden a hacerle comprender en qué consiste ese progreso, que es ir adecuando nuestra vida a la luz de lo que el Evangelio nos enseña y a la luz de la exigencia cristiana que estamos llamados a vivir y estamos llamados también a incorporar en nuestra vida como valor y como riqueza. Eso puede durar varios años, este catecumenado puede durar un tiempo en que la iglesia ni siquiera se detiene a determinar si son 3, 4, no, un tiempo prolongado en el cual la persona tiene que hacer este itinerario de conversión y se emplea catequesis y ritos. Acaba entonces con lo que llamamos la elección. Esa elección se hace, como ya hemos dicho, el primer domingo de Cuaresma, donde se presenta a la persona como elegida. El tercer tiempo, que es bastante breve, que dura solamente los domingos propios de la Cuaresma, que de ordinario coincide con la preparación cuaresmal y la solemnidad de Pascua y de los sacramentos que se emplean para la purificación y la iluminación. Fíjense que la elección se realiza el primer domingo de Cuaresma. Luego, los ritos de purificación e iluminación se realizan los domingos tercero, cuarto y quinto de Cuaresma. Normalmente la iglesia nos invita a que estos procesos de purificación e iluminación coincidan con las lecturas del ciclo A de la Cuaresma. Y cuando una iglesia está llevando este proceso de preparación con los catecúmenos, pues la iglesia le da la libertad de vivir la liturgia o las lecturas del ciclo A, que son las que se adecúan a este proceso de purificación e iluminación. El último tiempo, que dura todo el tiempo pascual, que ese es el tiempo de la mistagogía, y se vive durante la cincuentena pascual. O sea, durante los 50 días de la Pascua, esta experiencia espiritual
ayudan a la persona, al neófito, a gustar los frutos del Espíritu y estrechar más profundamente el trato y los lazos de la comunidad cristiana y de los fieles. Ese tiempo de mixagogía es el tiempo donde la iglesia tiene que acompañar al neófito, a que así se le llama después de recibir el sacramento, a que pueda incorporarse realmente en la iglesia y a que pueda vivir fructíferamente los sacramentos que la iglesia le concedió esa noche santa de la vigilia pascual. Este trabajo es de toda la iglesia, pero especialmente de los catequistas, que son los que tienen que seguir dando seguimiento a esa persona. Es una pena que muchas veces los catequistas llevan a estos jóvenes a recibir los sacramentos de la acción cristiana, y después que reciben los sacramentos de la acción cristiana, no vuelven jamás a darle seguimiento a esos muchachos. Se preocupan muchísimo de reunirlos, de convocarlos, de estar con ellos, de llevarlos a momentos de catequesis, momentos de oración, momentos de compartir, y eso todo es antes de recibir los sacramentos. Y después que reciben los sacramentos, los sueltan en banda, como si ya cumplieron, ya se bautizaron, ya se confirmaron, ya hicieron su primera comunión, ya soltémoslo en banda, que Dios lo ayude. Y no debería ser así. El catequista es el primero que tiene que darle continuidad, seguimiento a esos muchachos, ver en qué están, ver qué están haciendo, ver cómo están viviendo lo que la iglesia le confió, lo que la iglesia le dio, ver cómo lo están incorporando en su vida como una verdadera riqueza. Y el tiempo propicio para eso es el tiempo de Pascua, donde la iglesia tiene que ayudar a que esos muchachos se integren, a que esos muchachos formen parte de la iglesia, se integren en la pastoral de adolescentes, se integren en la pastoral juvenil, se integren en el equipo de liturgia, en el equipo de lectores, se puedan integrar también en el equipo de catequesis como auxiliares de catequesis. O sea, ver cómo se integran, porque si lo dejamos solos y lo dejamos sueltos, se nos van a desviar y van a echar en saco roto, como ya hemos dicho, lo que recibieron ese día, ese día santo de la vigilia pascual. Y esto, por supuesto, empobrece todo el trabajo realizado con ellos y lo peor, la acción redentora de Cristo en sus vidas, la acción salvífica de Dios en ellos se estropea, se daña, se malogra, y los sacramentos entonces se quedan infructíferos. Es una pena como muchas veces vemos que hay personas que hacen que los sacramentos no produzcan los frutos que deben producir en quien los recibe. Y eso depende mucho de este trabajo que tenemos que hacer después que los muchachos reciben los sacramentos. No podemos dejarlo abandonados, no podemos dejarlo a su suerte, no podemos dejarlo a lo que Dios quiera. Hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que guiarlos, hay que congregarlos y buscar un espacio en la iglesia donde ellos se sientan parte, donde ellos se sientan importantes, donde se sientan que pertenecen, para que realmente puedan continuar haciendo que la obra de Dios en ellos vaya cada vez fructificando cada día más. Esto, padre Huáscar, es sumamente interesante y hay que hacer también alusión que los catequistas son los encargados, pero los responsables directos son precisamente nosotros los sacerdotes somos. Y si el párroco y el vicario, los sacerdotes que están ahí en esa parroquia, no vienen a asumir todo esto con una mayor conciencia y responsabilidad y a tener este enfoque, estas cosas no se van a poder lograr, porque ustedes saben, por mucho que quiera ser un catequista, un ministro, un animador, incluso el diácono, si el sacerdote no tiene todas estas cosas claras, sobre todo el párroco, de ir llevando su acción pastoral por ahí, sobre todo dándole esa importancia a la iniciación cristiana y a estos catecúmenos o neófitos, que si no hay esa conciencia y el padre esté muy atento, la cosa no va a funcionar. Por eso es un llamado y una exhortación que le hago a todos los sacerdotes, señores, que a veces estamos descuidados con lo que son nuestras primeras responsabilidades.
Hay muchos que están enfocados como en otra cosa, en construcción son muy buenos, pero esto es lo primero, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a enfocarnos también en esto. Esta es la prioridad que tenemos, después lo otro sería secundario. Vamos a ver nosotros nuestra última pausa comercial y en breve vamos a seguir con este importante tema que yo sé que ustedes en su casa lo están disfrutando en plenitud porque de verdad está sumamente interesante. Volvemos en breve. A veces creemos que hay preguntas que no se deben hacer. Y si descubres que la vida de fe, la vida cotidiana, es mucho más de lo que imaginas. Hablaremos de esos temas que generan dudas, debates y mucha curiosidad. Sin etiquetas, sin prejuicio, con respeto y diálogo. Porque una buena conversación puede cambiar tu manera de ver las cosas. En este espacio vamos a tener conversaciones muy interesantes. Conversando muy pronto por La Voz de María. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, y te vengo a hacer una bonita invitación porque nuestra diócesis de La Vega está de júbilo. Un nuevo pastor asume la responsabilidad de guiar esta porción del pueblo de Dios en esta iglesia local. Por eso, con gran alegría, todo el pueblo de Dios, este sábado 1 de agosto, en la Catedral Inmaculada Concepción de esta diócesis de La Vega, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la toma de posesión de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Una gran ceremonia para todo el pueblo de Dios. Invitamos a todos los sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y a todo el pueblo de Dios a unirse a esta solemne celebración. Esta histórica celebración será transmitida por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, y todos los medios católicos de la República Dominicana y las redes sociales. Los sábados 1 de cada mes, acompáñanos en oración y devoción para honrar a la Santísima Virgen María en el Rosario de la Aurora. María, mírame. Un momento de paz y conexión espiritual, donde juntos como comunidad elevaremos nuestras oraciones a nuestra Madre del Cielo. Todos los sábados 1 de cada mes, iniciando a las 6 de la mañana, culminando con la Santa Eucaristía, desde la Capilla Rosa Mística del canal La Voz de María. Ven con tu familia para vivir este encuentro con la Virgen María, bajo su manto protector. Regresamos, mis queridos hermanos y hermanas, con la misma alegría, con el mismo júbilo, porque hay enseñanza por toda parte. Cuánta concentración de cada uno de ustedes, qué interesante está esta temática, cómo vamos aprendiendo tantas cosas buenas y sabiendo cómo son ustedes que siempre están con esa gran apertura para lo que es la formación. Por eso nos da mucha alegría saber que ustedes están muy atentos para recibir todo este bonito contenido que el reverendo Padre Huáscar Taveras nos viene presentando con mucha profundidad, con una gran veteranía, como un gran docente que es, profesor universitario, que tiene toda una experiencia, formador de toda una vida, formando los nuevos seminaristas, que ya muchos de ellos son sacerdotes, los diáconos,
diáconos, que tuvo tanto tiempo ahí formando los diáconos. Por eso vemos toda esta destreza, toda esta habilidad, todos estos conocimientos que el reverendo Padre Huáscar va compartiendo con nosotros y que nosotros lo vamos asimilando muy bien. Así es que sigan ahí, que ya entramos a la última etapa de este día de hoy, recordándole a todos nuestros seguidores que nos pueden recibir este mensaje a nivel diferido en YouTube. Ustedes entran ahí y a la hora que ustedes crean pueden ahí encontrarlo para seguir profundizando un poquitito más acerca de lo que el Padre Huáscar dijo, que estaba explicando, que me gustó, que me llamó la atención. Ustedes le dan para atrás, ahí le dan pausa, lo meditan, lo reflexionan, lo profundizan. Es la manera de utilizar todos estos medios electrónicos para sacarle un provecho extraordinario. Es el objetivo de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, llevar toda una formación y a la vez toda una evangelización por esta vía que ustedes lo van recibiendo con tanto cariño. Con todo el desarrollo de la tecnología que tenemos, tanta apertura, tanta habilidad y sobre todo el mundo como que tiene acceso a la tecnología hoy en día, es para que podamos aprovecharla para formarnos, para prepararnos, para educarnos, para evangelizarnos y orientarnos bien. Seguimos nosotros con esta última parte, ya lo que tiene que ver la evangelización y el precatecumenado. Bien, ahora vamos a ver, queridos hermanos, hermanas, cada una de estas etapas de la iniciación cristiana brevemente, sin abundar mucho en el contenido, porque si nos detenemos a abundar demasiado, pues sería muy amplio para poderlo abarcar todo en una sola noche y en una sola lección. La evangelización y el precatecumenado. Se le llama evangelización porque esta es la intención. La intención es evangelizar, es llegar al corazón de la persona para que pueda hacer una opción por Cristo y por la gracia de Dios a través de los sacramentos. Aunque el ritual de iniciación cristiana comienza con la admisión o la entrada en el catecumenado, sin embargo, el tiempo precedente o el precatecumenado tiene una gran importancia y no se debe de omitir ordinariamente, o sea, es necesario. Hoy día muchas parroquias están haciendo muchos censos, procurando de descubrir quién está bautizado y quién no, especialmente personas adultas. Y la intención es esto, ver quién necesita el sacramento del bautismo y qué disponibilidad tiene para recibirlo, o qué realidades tiene que se lo puedan impedir o no, para ver si se pueden preparar para recibir el sacramento del bautismo, especialmente en este año dedicado al bautismo. En ese periodo de evangelización o precatecumenado, la intención principal es evangelizar. Se evangeliza especialmente con el querigma y se introduce a una conversión inicial. Trata de introducirse a una conversión inicial. Se procura que madure la verdadera voluntad de seguir a Cristo y, por supuesto, de pedir el bautismo con la intención de ser cristiano y de ser parte de la iglesia. El principal propósito de esta etapa es que la persona pueda manifestar libremente su recta intención de recibir el sacramento para convertirse en un verdadero cristiano. ¿Por qué esta parte es tan importante? Ahí hay un fallito, en vez de persona dice persina, pero bien, es un fallito de escritura. Entonces, ¿por qué es importante este elemento? Es importantísimo para la validez del sacramento. El derecho canónico establece que para poder recibir válidamente el sacramento un adulto tiene necesariamente que pedirlo, o sea, tiene que nacer de él la voluntad de querer ser bautizado. Recuerden que a los que se le preguntan qué quieren para sus hijos en el bautismo de niños, es a papá y a mamá. ¿Qué quieren ustedes darle a sus hijos? El bautismo. Se le pregunta a papá y a mamá. Pero en el sacramento de iniciación cristiana de adultos, a quien se le pregunta es a la persona. Y es la persona que tiene que hacer una opción por Cristo y por el sacramento que va a recibir. Por lo tanto, esta parte de que la persona tenga una recta intención de recibir el sacramento para convertirse en un verdadero cristiano es fundamental. Es fundamental porque depende mucho de la validez del sacramento. Y sabemos muy bien cuando decimos validez del sacramento, significa que el sacramento depende especialmente de esta disponibilidad de la persona
para convertirse y regenerarse a una vida nueva, para que realmente sea eficaz en quien lo recibe. Ya la etapa del catecumenado, como ya hemos dicho, que es un tiempo más prolongado, que puede variar de 1 a varios años, el candidato se presenta por primera vez y se manifiesta a la iglesia su deseo, y está cumpliendo la iglesia, cumpliendo su deber apostólico, admite a los que pretenden ser sus ministros o sus miembros, a los que pretenden ser sus miembros. Fíjense que la iglesia, nos dice el concilio plenario muchas veces, la iglesia tiene que facilitar que las personas puedan recibir esta doctrina. Por eso decía el padre Meléndez, el primer catequista, el primer responsable de la catequesis en una parroquia es el párroco. Y es el párroco que tiene que dar esta facilidad para que estas personas que quieren prepararse para ser bautizadas encuentren la manera de cómo recibir la sana doctrina que le permita hacer un hermoso proceso a través del cual puedan recibir los sacramentos de negación cristiana y renacer la vida nueva de los hijos de Dios. Es la iglesia que tiene que dar la oportunidad. La persona procura esto en la iglesia y la iglesia tiene que dar la facilidad para que las personas encuentren los medios necesarios para poder formarse bien y poder entonces acercarse a los sacramentos de negación cristiana. Y el tiempo de preparación, entonces, es a lo que llamamos el tiempo del catecumenado, que debe de iniciarse con un rito. Repito, ese rito está ahí en el RICA, el rito donde la persona se incorpora del precatecumenado al catecumenado. Y este rito es un rito hermosísimo, a través del cual la comunidad tiene que conocer a esa persona para acompañarla y para convertirse también en responsable de la preparación de esa persona, la comunidad cristiana. No solamente el catequista, no solamente el párroco o el catequista, sino también la comunidad cristiana que conoce a la persona y le da seguimiento. Entonces, para dar este paso, se requiere que los candidatos tengan una vida espiritual inicial, o sea, que se le ayude a dar un inicio de vida espiritual, un conocimiento fundamental de la doctrina de la fe, o sea, conocer su fe, conocer la doctrina de la fe, a saber, la primera fe concebida en el tiempo del precatecumenado, la conversión inicial, la voluntad de cambiar de vida, empezar el trato con Dios y con Cristo, y por tanto, los primeros sentimientos de penitencia y el uso incipiente de invocar a Dios y hacer oración, acompañado de las primeras experiencias en el trato y en la espiritualidad de los cristianos. Me detengo un minuto en lo que llamamos el sentimiento de penitencia, que es muy importante porque en el proceso del catecumenado nosotros no podemos quedarnos solamente en lo que es la doctrina cristiana, ni en lo que es el conocimiento de la fe, sino también en lo que es el conocimiento de la vida en Cristo. O sea, cuáles son las cosas que en mi vida son contrarias a la vida que Cristo me invita a vivir como cristiano. Porque esto es indispensable para la vida nueva. Si yo no sé a qué me compromete mi fe y cuáles son las cosas que yo vivo ahora y que son contrarias a la fe que yo pretendo asumir, entonces el proceso de conversión no se dará nunca. Es importante entonces que la persona tenga conciencia del pecado, conciencia de las cosas que hay en su vida, la cual tiene que erradicar, porque no van a coincidir o no van a entrar en consonancia con la vida nueva que el bautismo me invita a vivir, la vida en Cristo, la vida de gracia. Entonces es importantísimo trabajar con las personas esa partecita, especialmente, repito, hoy día que vivimos en una sociedad con un sentido de conciencia tan laxo, tan débil, donde cada día existe menos sentido del pecado, cada día tenemos menos conciencia de lo que es el pecado, cada día estamos más lejos de comprender lo que realmente a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, porque lamentablemente tenemos los 10 mandamientos, pero lo interpretamos subjetivamente y muchas veces lo adecuamos en nuestra vida para que no entren en conflicto con nuestras pobrezas y pecados y nuestras debilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el proceso del catecumenado? Una de las cosas principales que tenemos que hacer es ayudar a esa persona
a que se dé cuenta de cuáles son las cosas en su vida, la cual necesariamente tiene que erradicar, para que la acción santificadora de la gracia del bautismo realmente permita que esa persona sea una criatura nueva y pueda entonces vivir una vida en Cristo cumpliendo su voluntad. El tiempo de purificación e iluminación, como ya hemos dicho, es el tiempo correspondiente a lo que es los domingos de la Cuaresma. Tiempo de purificación y elección de los catecúmenos de ordinario coinciden con la Cuaresma, que es el tiempo para renovar la comunidad de los fieles junto con los catecúmenos por la liturgia y la catequesis litúrgicas, mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y por la penitencia. Con el segundo grado de iniciación comienza el tiempo de purificación e iluminación, destinado a la preparación intensiva del espíritu y del corazón de los catecúmenos. En este grado se hace la elección, que normalmente se hace el primer domingo de la Cuaresma, o sea, la selección y admisión del catecumenado, del catecúmeno como candidato para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Y por su disposición personal, que se busca que sean idóneos, o sea, la idoneidad, que la iglesia tiene que saber también reconocer de que esa persona es idónea para recibir los sacramentos. Se llama también inscripción del nombre. Este tiempo de purificación e iluminación, en este periodo, la preparación se hace de manera más intensiva en lo que se llama el ánimo, en buscar que la persona dé una respuesta realmente a Dios, que se ordena más bien a la formación espiritual que doctrinal, porque la formación doctrinal se hace en el catecumenado. La formación espiritual se hace en este tiempo de iluminación y de purificación. Aquí se busca entonces que la persona se prepare realmente para vivir los ritos que van a significar su aceptación de la fe y su compromiso con la vida cristiana, en los escrutinios y en las entregas. Los escrutinios se ordenan a la liberación del pecado y del demonio, de la incidencia que puede tener el demonio en nosotros, y va acompañado por ritos de purificación. Aquí se busca el fortalecimiento en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida de los elegidos. Aquí se hacen una serie de exorcismos, de oraciones que buscan que la persona se vea comprometida con su fe y comprometida con la lucha contra el pecado. Las entregas, la iglesia entrega o confía el símbolo de la fe y la oración dominical, que tiende a la iluminación de los elegidos y a la aceptación de la fe y de lo que es el verdadero compromiso cristiano. Ya los sacramentos de iniciación cristiana, como bien lo conocemos, estos sacramentos, es decir, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, son ya el último grado o etapa en que los elegidos, perdonados sus pecados, se entregan al pueblo de Dios y reciben se agregan al pueblo de Dios, y reciben la adopción de los hijos de Dios. Son adoptados como hijos de Dios. La celebración del bautismo de adultos tiene la siguiente conformación. Como pueden, yo quise traer esta conformación del bautismo de adultos para que nos demos cuenta de la diferencia del bautismo de los niños. Por eso es que no se pueden bautizar los niños con los adultos, porque son ritos distintos. Fíjense que el bautismo de adultos comienza con la recitación de las letanías de los santos. Se empieza recitando la letanía de los santos para pedir el auxilio de todos los santos por esas personas que van a ser bautizadas, para que la iglesia ore por ellos, para que la iglesia de la tierra ore por ellos y la iglesia del cielo también. Y donde encomendamos a esos muchachos, a esas personas adultas, para que puedan renacer una vida nueva a través del bautismo. Luego viene la bendición del agua. La bendición del agua, en la que trata, por supuesto, de hacernos comprender la necesidad de que el Espíritu Santo descienda sobre esa agua que va a traer vida nueva a esos jóvenes y adultos. Luego, entonces, viene la renuncia del candidato al pecado y a sus obras. Fíjense que esa partecita se hace los padres en nombre de los hijos.
en el catequismo, en el bautismo de los niños. En esta ocasión no son los padres que lo hacen ni los padrinos, es el catecúmeno que tiene que hacer la renuncia al pecado y a todas sus obras. Y luego de las renuncias, luego que el candidato, que el catecúmeno promete renunciar al pecado y a todas sus obras, entonces viene la unción del óleo de los catecúmenos, porque es la fuerza divina con la cual el Señor va a preparar a esa persona para que pueda cumplir su compromiso de rechazar el pecado y de rechazar a Satanás y todas sus obras. Recordemos que lo que decíamos en la clase anterior, que la unción del óleo de los catecúmenos en los bautizados es la fuerza divina con la cual el Señor permite que esa persona pueda no solamente cumplir su promesa de alejarse del pecado y perseverar en la gracia, sino también es la fuerza protectora que el Señor pone para que ninguna acechanza del maligno pueda afectar a esa persona. Esa persona se ve protegida y auxiliada por el poder de Dios a través de la unción del óleo de los catecúmenos en el pecho. Luego de la unción del óleo de los catecúmenos en el pecho se prosigue con la profesión de fe. Después que la persona recibe de Dios esa bendición, esa fuerza divina, tiene entonces la capacidad para profesar su fe. Y después de la profesión de fe, que la persona profesa su fe públicamente, entonces viene la ablución del agua, donde se derrama agua sobre la cabeza de la persona, que viene siendo el momento central del sacramento, donde se realiza la obra de la iglesia en la persona que se dispone a dejarse bautizar y santificar por el Señor a través del agua y el Espíritu Santo. Cuando el ministro derrama agua sobre la cabeza del catecúmeno pronunciando la palabra: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego viene entonces la unción con el santo crisma, que es cuando el Señor santifica y consagra a esa persona, asociándola a Él como hijos suyos y como sacerdote, profeta y rey. Y recuerden que esta unción con el santo crisma es una unción de consagración. Se consagra a esa persona como hijo de Dios y el Señor la consagra como sacerdote para vivir el sacerdocio común de los fieles, como profetas para cumplir la misión profética que todo cristiano está llamado a vivir dentro de la iglesia, anunciando y testificando a Cristo con su vida, y la realeza, porque somos hijos del Rey de Reyes, y el Rey de Reyes nos hace parte de su familia santa, haciéndonos partícipes de su gloria y de su reino. Luego vienen los ritos complementarios del bautismo, como son la vestidura blanca, que es símbolo de la nueva dignidad, y el cirio encendido, que ilumina su vocación de caminar como convienen a los hijos de la luz, como están llamados a vivir a los hijos de la luz. La celebración de la confirmación de adultos, según el antiguo uso conservado por la liturgia romana, no se bautiza ningún adulto sin que reciba inmediatamente el bautismo y la confirmación, a no ser que haya graves causas para no hacerlo. Pero la iglesia invita a que cuando se bautiza un adulto también se confirme. Por supuesto, nosotros tenemos la disponibilidad de parte de nuestros obispos o de nuestros obispos anteriores y hasta ahora, porque cuando hice todo este proceso ahora en la Semana Santa, el Sábado Santo, Monseñor Amable, nuestro administrador, pues nos concedió los permisos necesarios para administrar el sacramento de la confirmación. Lo que la iglesia nos pide es eso, que informemos al obispado, informemos a nuestro obispo, y con una lista de las cantidades de catecúmenos que tenemos, que vamos a administrar el sacramento de la confirmación a esos grupos de jóvenes en la noche santa de la vigilia pascual. Y el obispo, por supuesto, siempre da la debida autorización para hacerlo. Lo ideal es pedir la autorización. Entonces se concede la confirmación también a los bautizados, y normalmente también se le da la primera Eucaristía. Repito, a no ser que exista una causa grave para no hacerlo, cuando no se cuenta con los permisos debidos o cuando la persona no tiene una preparación necesaria, etcétera, etcétera. Al alcanzar ambos sacramentos, su significado de unidad en el misterio pascual y el vínculo entre la misión de Jesús y la efusión del Espíritu Santo y la conexión de ambos sacramentos que están íntimamente conectados. Por tanto,
después del rito complementario del bautismo, omitida la unción post-bautismal de Santo Crisma, se confiere la confirmación. Cuando se va a confirmar dentro del mismo rito, entonces no se hace la unción del Santo Crisma, que es propia del bautismo, sino que se omite, y en ese momento entonces se hace el rito completo de la confirmación. En el rito que debió hacerse la unción con el Santo Crisma, es el justo momento en que se hace todo el rito de la confirmación dentro del sacramento de la acción cristiana. Y luego de la confirmación se continúa con los ritos complementarios del bautismo, que son la vestidura blanca y el cirio encendido. La primera participación de la Eucaristía de los neófitos, finalmente se tiene la celebración de la Eucaristía, en la que por primera vez este día y con pleno derecho los neófitos toman parte en la cual encuentra la consumación de la acción cristiana, en la Eucaristía recibida por primera vez. En esta Eucaristía los neófitos, llamados a la dignidad del sacerdocio real, toman parte activa en la oración de los fieles y, en cuanto sea posible, en los ritos de la ofrenda en el altar, para hacer ver toda esta conexión que tienen con la iglesia. Luego el tiempo de la mistagogía, como ya hemos dicho, concluida esta etapa donde reciben los sacramentos, viene entonces el tiempo de la mistagógico, que es el acompañamiento de la iglesia a estos jóvenes, acompañarles en todo este camino, donde se realiza a través de la participación de la Eucaristía, la meditación de los evangelios, la meditación más profunda del misterio pascual, toda esta comprensión plena de lo que recibieron esa noche santa de la vigilia pascual. Y como ya hemos dicho, ese tiempo dura toda la cincuentena pascual, terminando con Pentecostés. Y así termina todo el proceso de la iniciación cristiana. Esperando, queridos hermanos, que que sea solamente un abrir el apetito para que ustedes sigan aprendiendo y conociendo toda esta hermosa experiencia a través del estudio y el análisis del RICA, del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, que, repito, lo pueden descargar de internet, porque lamentablemente no aparece ni siquiera en las librerías para comprarlo. Está muy escaso, prácticamente aparece en muy pocos lugares, pero si no lo encuentran en la librería, descárguenlo de internet e imprímanlo y encuadérnenlo y estudienlo, que les aseguro, les prometo que no se van a arrepentir, que va a ser un material hermosísimo de estudio y que le va a ayudar no solamente a ustedes preparar mejor a sus adultos que se preparan para recibir los sacramentos, sino que también le va a ayudar para usted vivir e interiorizar mejor la riqueza con la cual el Señor le santificó a través del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Bien, le agradecemos infinitamente al reverendo padre Huáscar Taveras, que ha estado compartiendo con nosotros este hermoso contenido, la iniciación cristiana, para que nosotros podamos tenerla muy en cuenta, sacarle un provecho extraordinario, poder cumplir con nuestra misión de catequizar, de evangelizar, y sobre todo esa iniciación cristiana que debe de ser fundamental en nuestra vida de fe. Llegamos ya al final de este diplomado, de este día, esperando que ustedes lo asimilen muy bien, lo puedan meditar, lo puedan reflexionar, puedan repasar de nuevo y así podamos vivir nosotros un contenido extraordinario para nuestro crecimiento. Llegando al final, agradeciéndole a Dios esta bonita oportunidad, la voz de María, el canal que conduce a Cristo, a todos ustedes que han estado ahí súper activos siguiendo todo este contenido, al reverendo padre Huáscar, les reiteramos nuestro agradecimiento por facilitarnos tantos buenos conocimientos. De mi parte, su cura amigo el padre Meléndez, el Chico de Cristo, ha tenido el gran placer de acompañar en la conducción de este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Me despido impartiendo la bendición para todos ustedes y para toda la familia. Le voy a pedir al padre Huáscar que la podamos impartir entre los dos. Y que le bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz noche. Chaito pues.
La Voz de María, el canal que conduce a Cristo.